Título: El susurro en la noche, episodio 1. Lucía tenía 9 años y jamás había aprendido a rezar. Sin embargo, aquella noche, alguien lo hizo por ella. El primer susurro llegó mientras la casa dormía. No era la voz de su madre ni de su padre. Sonaba como si hubiera atravesado los muros. Como si viniera de un lugar demasiado alto, o demasiado profundo. No tengas miedo, pequeña. Lucía abrió los ojos. En la esquina de su habitación, entre la penumbra, una silueta brillante. No era exactamente brillante, era como si la oscuridad misma se apartara de aquello que estaba mirándola. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. La figura sonrió, aunque no tenía boca. Un amigo que solo tú puedes ver. Al día siguiente, Lucía le contó todo a su madre. La respuesta fue una bofetada y una oración apresurada. No repitas esas cosas, niña. Son blasfemias. Pero esa misma noche, el amigo volvió. Esta vez, le enseñó una oración que nunca había escuchado antes. Lucía la repitió sin saber lo que significaba. Y cuando terminó, la cruz sobre su pared se estremeció, como si algo detrás de ella hubiera respirado. Mañana, alguien vendrá a buscarte, susurró el ángel invisible. ¿Quién?, balbuceó Lucía. El único que aún cree. La mañana siguiente, un joven sacerdote apareció en la puerta de su casa. Dijo que había soñado con una niña que hablaba con un ángel. Y cuando vio a Lucía, empalideció, porque en los ojos de la pequeña había algo que no pertenecía a este mundo, una luz temblorosa, casi ardiente, que parecía mirarlo a través de ella. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lucía volvió a escuchar el susurro. Prepárate, esto apenas comienza. Y entonces, por primera vez, Lucía sonrió, porque en el fondo, ella no tenía miedo. Título: El dibujo prohibido, episodio 2. Lucía no tenía lápices de colores. Solo un viejo cuaderno y un pedazo de carbón que su padre usaba para encender la chimenea. Aún así, aquella tarde dibujó algo que hizo temblar al pueblo entero. Se sentó en el suelo, frente a la ventana, y empezó a mover el carbón sin mirar la hoja. Su mano no parecía suya. Se deslizaba con una precisión inquietante, como guiada por algo invisible. Cuando terminó, su madre se quedó helada. Lucía, ¿qué es eso? En el papel había un ángel, pero no era como los de las estampas de la iglesia. No tenía alas de plumas blancas ni rostro sereno. Sus ojos eran huecos de luz y en su espalda se extendían alas hechas de algo que parecía humo ardiente. En el borde del dibujo, líneas extrañas formaban símbolos que nadie entendía. Nadie, excepto el joven sacerdote que había visitado a la familia el día anterior. Esos no son garabatos, murmuró él al verlo. Son letras arameas, y ninguna niña debería conocerlas. Lucía sonrió como si hubiera escuchado un secreto que no debía compartir. Me lo enseñó mi ángel. Esa noche, el sacerdote no pudo dormir. Mientras repasaba los símbolos, un detalle lo desgarró. Entre ellos había una palabra repetida varias veces. Una palabra que la iglesia evitaba pronunciar en voz alta. Requiem. Cuando volvió al día siguiente para interrogar a Lucía, encontró otro dibujo clavado en la puerta de la casa. Nadie sabía cómo había llegado allí. Esta vez, no era un ángel, era un hombre vestido de sotana, de rodillas, con los ojos arrancados, mientras una figura invisible le susurraba al oído. Y en la parte inferior, escrito con carbón y sangre seca: mañana. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mañana, ¿qué iba a pasar mañana? Detrás de él, la voz de Lucía rompió el silencio. Padre, mi ángel dice que usted debe elegir. Título: La primera señal, episodio 3. El domingo amaneció con un silencio extraño. Pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. El sacerdote no había dormido. Sus manos aún temblaban al recordar el dibujo clavado en la puerta. Aún así, abrió las puertas de la iglesia. Y allí estaba Lucía, sentada en la primera banca, con su cuaderno en el regazo. Miraba el altar como si hablara con alguien invisible. Padre, susurró. Hoy, va a pasar. El sacerdote tragó saliva. ¿Qué va a pasar? ¿Niña? Lucía sonrió. Esa sonrisa inquietante que no pertenecía a una niña de 9 años. La primera señal. Mi ángel dice que usted debe verla. La misa comenzó. Las campanas repicaron.
Los fieles cantaron los salmos. Pero Lucía no apartó la vista de la gran cruz que colgaba sobre el altar. De repente, su voz clara, casi cantada, se alzó por encima de todos. Et lux in tenebris lucet. Nadie sabía latín, pero ella lo recitaba sin vacilar. Los cánticos se apagaron. El sacerdote sintió un nudo en el estómago. Y entonces sucedió. Un crujido seco resonó en toda la iglesia. La enorme cruz de madera se agrietó desde el centro, como si una fuerza invisible la partiera lentamente. Los fieles gritaron. Algunas velas se apagaron solas. Y de la grieta, brotó un hilo de líquido rojo. ¡Sangre!, chilló una mujer. El sacerdote corrió hacia el altar. Tocó el líquido espeso, y el mundo le dio vueltas. Era sangre. ¿Caliente? Recién derramada. Lucía, sin moverse de su sitio, murmuró. Él dice que solo es el comienzo. La gente comenzó a salir corriendo de la iglesia. Algunos rezaban. Otros lloraban. Pero el sacerdote no podía apartar la vista de Lucía. Ella se levantó. Caminó lentamente hacia el altar y, sin miedo, metió un dedo en la sangre que caía de la cruz. Luego lo llevó a sus labios, y sonrió. Ahora lo ve, ¿verdad, padre? Preguntó con dulzura. ¿Qué eres tú, niña? Lucía levantó la mirada al techo, como escuchando algo que solo ella podía oír. No yo, padre. Y entonces, las campanas tocaron 13 veces. Título: La confesión imposible, episodio 4. Esa noche, después de la misa, el pueblo no hablaba de otra cosa, la cruz sangrante, el latín imposible de Lucía, y el sacerdote que no pudo dar una explicación. Pero lo peor aún no había sucedido. Lucía estaba en su habitación, sentada en la cama, mirando a la esquina oscura donde su ángel siempre aparecía. ¿Qué quieres ahora?, preguntó con voz baja. La respuesta fue un susurro tan suave que parecía una plegaria. Mañana, alguien no despertará. Al día siguiente, Lucía bajó las escaleras con una tranquilidad inquietante. Su madre la miró horrorizada al escuchar sus palabras. Mamá, el señor Ramírez no verá el amanecer. La mujer soltó un grito. La abofeteó y le ordenó callar. Pero esa noche, el anciano Ramírez fue hallado muerto en su cama, con una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo imposible antes de exhalar su último aliento. El sacerdote llegó a la casa de Lucía al amanecer. ¿Cómo sabías eso, niña? Lucía lo miró fijamente, como si la pregunta fuera absurda. Porque mi ángel me lo dijo, y nunca se equivoca. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído rumores de revelaciones antes, pero esta era distinta. Aquella niña no mentía. Había algo, o alguien, hablándole. Esa noche, el sacerdote decidió escuchar una confesión privada de Lucía. Dentro de la iglesia vacía. Solo ellos dos. Frente al altar. Dime, Lucía, ¿qué quiere de ti ese ángel?, preguntó el sacerdote, con voz quebrada. Lucía inclinó la cabeza. Sonrió de una manera que no era infantil. No quiere nada de mí. Padre, quiere algo de usted. El sacerdote palideció. ¿De mí? Sí, susurró ella. Dice que usted sabe lo que escondió, y que esta es su última oportunidad de confesarlo. El sacerdote retrocedió un paso. Nadie sabía de su secreto. Nadie. Y sin embargo, Lucía lo miraba como si pudiera ver cada pecado escondido en su alma. Entonces, la campana de la iglesia sonó una sola vez. Aunque nadie estaba en el campanario. Lucía se levantó. Caminó hacia el altar y susurró. Él dice que, si usted no habla, la próxima muerte será suya. Y por primera vez, el sacerdote creyó. Título: El ángel que lloraba, episodio 5. La noche cayó sobre el pueblo como un velo de ceniza. Lucía no dormía. Estaba de pie frente a la ventana, mirando el cielo sin estrellas, cuando lo oyó de nuevo. Hoy, lloro por ti, pequeña. Lucía giró la cabeza. Allí estaba, en la esquina de su habitación, la silueta imposible de su ángel. Pero esta vez, algo había cambiado. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora parecían dos pozos oscuros de donde caían lágrimas transparentes, espesas, casi vivas. ¿Por qué lloras?, preguntó Lucía. Sin miedo. El ángel inclinó la cabeza, y sus lágrimas tocaron el suelo, dejando pequeñas marcas humeantes, como si quemaran la madera. Porque los hombres no escuchan, y porque pronto, nadie podrá salvarlos. Lucía dio un paso adelante, fascinada.
Quiso tocar una de esas lágrimas. En cuanto su dedo rozó la gota brillante, un ardor le atravesó la piel. No sangró, pero quedó una marca, como un pequeño símbolo grabado en carne viva. Su madre entró en la habitación en ese instante. «Lucía, ¿qué es eso en tu mano?» Lucía la miró y sonrió con inocencia. «Un regalo». Esa misma noche, mientras el sacerdote rezaba solo en la iglesia, vio como las paredes empezaban a llenarse de esas mismas marcas que ardían en la mano de la niña. Pequeñas inscripciones, como cicatrices de fuego, apareciendo sobre la piedra sagrada. El sacerdote cayó de rodillas. «Dios, ¿qué es esto?» Pero solo escuchó la voz de Lucía, detrás de él. Aunque la iglesia estaba vacía. «Padre, mi ángel dice que el llanto es solo el principio». El sacerdote giró en seco. Pero no había nadie. Sin embargo, sobre el altar, una lágrima idéntica a la de aquella criatura caía lentamente, y al tocar el mármol, dejó una quemadura profunda en forma de cruz invertida. Esa noche, el pueblo entero empezó a soñar con el mismo sonido, un llanto lejano, eterno, que no pertenecía a ningún hombre. Y Lucía sonreía en silencio. Título: La misa que no debía empezar, episodio 6. El amanecer trajo un aire pesado, casi irrespirable. La iglesia estaba llena. Nadie quería admitirlo, pero todos habían visto las marcas en las paredes y oído el llanto en sus sueños. El sacerdote, con el rostro demacrado, se preparaba para la misa, aunque en el fondo sabía que no debía hacerlo. Lucía estaba allí, sentada en la primera banca, inmóvil, con su cuaderno apretado contra el pecho. Cuando el sacerdote subió al altar, ella levantó la mirada y dijo en voz baja: «Padre, mi ángel dice que si empiezas esta misa, nada volverá a ser igual». El sacerdote tragó saliva. Por un instante, quiso creer que todo era un delirio colectivo. Pero cuando miró el crucifijo, aún estaba agrietado y manchado de aquella sangre imposible. «En el nombre del Padre», comenzó, con voz temblorosa. Las campanas sonaron solas. 1, 2, 13 veces. El murmullo de los fieles se convirtió en un silencio sepulcral. Entonces, Lucía empezó a escribir en su cuaderno, su mano moviéndose como si obedeciera una orden invisible. De pronto, todas las velas de la iglesia se apagaron al mismo tiempo. Un viento helado atravesó la nave. La puerta principal se cerró de golpe y, en el eco, se escuchó un susurro que no provenía de ningún hombre. «Testigos». Lucía se levantó lentamente. Caminó hasta el altar y mostró su cuaderno. En la página abierta había un dibujo, el mismo templo. Las mismas personas, pero todos de rodillas, con los ojos vacíos, mientras una sombra gigantesca descendía del techo. «Padre», dijo ella, sin pestañear. Ya empezó. El sacerdote apenas pudo reaccionar. Una grieta recorrió el suelo, desde el altar hasta la entrada. El órgano de la iglesia, sin que nadie lo tocara, comenzó a tocar una melodía lúgubre, una especie de requiem imposible de soportar. Algunos fieles intentaron huir, pero las puertas no cedieron. Lucía, en cambio, sonrió. Él está aquí. Y en lo alto, donde debía estar el crucifijo, ya no había Cristo. Solo una sombra extendiendo sus alas de humo, mirándolos a todos. El sacerdote dejó caer el misal. Sus manos temblaban. «Dios, perdónanos». Lucía dio un paso al frente y susurró: «No es Dios quien escucha hoy». Título: El juramento del sacerdote, episodio 7. La iglesia permanecía cerrada desde aquella misa maldita. Nadie osaba cruzar sus puertas, salvo el sacerdote, que cada noche se arrodillaba ante el altar vacío, rezando a un Dios que parecía no escucharle. Lucía, mientras tanto, lo observaba desde la penumbra, como si ya no fuera una niña sino una mensajera de algo que no pertenecía a este mundo. «Padre», susurró, «él dice que ya no puedes esconderte». El sacerdote la miró con los ojos enrojecidos. «Si es el demonio quien habla contigo, niña, me niego a escucharlo». Lucía inclinó la cabeza, sonriendo apenas. «¿Y si no es el demonio, padre? ¿Y si es Dios, pero no el Dios que te enseñaron a adorar?» El sacerdote sintió un escalofrío que le quemó el alma. En su mano temblorosa sostenía el rosario, como un náufrago aferrado a un trozo de madera. «No, no digas esas cosas». Lucía avanzó lentamente hasta el altar. Sus pequeños dedos tocaron el mármol, justo donde la lágrima ardiente del ángel había dejado la cruz invertida.
Mi ángel dice que, para salvarnos, debes hacer un juramento. ¿Qué clase de juramento?, preguntó él, con la voz rota. Lucía levantó su cuaderno y lo abrió. Allí había un nuevo dibujo, el sacerdote, de rodillas, con las manos ensangrentadas, rodeado de un resplandor oscuro. Bajo la imagen, una sola palabra escrita en letras torcidas: renuncia. El sacerdote retrocedió. Nunca, yo no renunciaré a mi fe. No a tu fe, corrigió Lucía con suavidad. A tu mentira. Las campanas, otra vez, sonaron 13 veces sin que nadie las tocara. Afuera, el viento aullaba como si el pueblo entero estuviera condenado. El sacerdote cayó de rodillas, llorando, sin saber si rezaba o maldecía. Y entonces, el ángel invisible habló por boca de Lucía. Jura ante mí, y te mostraré la verdad que tu Dios te negó. El sacerdote levantó la mirada, aterrado, pero también desesperado. ¿Y si esa verdad me condena? Lucía sonrió, con una dulzura casi cruel. Entonces, al menos, sabrás por qué. Y esa noche, el sacerdote juró. El aire en la iglesia se volvió denso, casi sólido, y la cruz agrietada comenzó a latir como si tuviera un corazón propio. Lucía cerró los ojos. Él acepta tu juramento, padre, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Título: La noche del pacto, episodio 8. El pueblo dormía, pero en la iglesia nada estaba en paz. El sacerdote, aún de rodillas ante el altar, sentía el eco de su juramento grabado en los huesos. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Lucía estaba de pie a su lado, inmóvil, su cuaderno abierto sobre el atril. Padre. Él ha escuchado. El sacerdote no respondió. No sabía si debía rezar o huir. Pero entonces, las campanas comenzaron a sonar por sí solas. 1, 2, 3 veces, hasta llegar a 13. Y con cada campanada, el aire en la iglesia se volvía más frío, más espeso, como si algo invisible descendiera desde el techo. De pronto, todas las velas ardieron con una llama negra. El sacerdote gritó: «Dios mío». Pero Lucía, con una serenidad escalofriante, solo murmuró: «No es Dios quien responde esta noche». En ese instante, las paredes de la iglesia comenzaron a cubrirse de símbolos ardientes, idénticos a los que habían marcado la mano de la niña. El suelo tembló bajo sus pies y una voz profunda, sin origen ni dirección, llenó el templo. «El pacto está sellado». El sacerdote sintió un dolor insoportable en el pecho, como si su corazón fuera atravesado por fuego. Miró sus manos, estaban manchadas de sangre, pero no era suya. Lucía levantó su cuaderno y lo mostró. La nueva página estaba dibujada con tinta oscura, casi viva, el pueblo entero de rodillas frente a la iglesia, mientras una figura gigantesca, sin rostro, extendía sus alas sobre ellos. ¿Qué has hecho, niña?», balbuceó el sacerdote. Lucía sonrió con dulzura perturbadora. «No yo, padre, nosotros». Y entonces, el techo de la iglesia crujió, como si algo enorme caminara sobre él. Los vitrales comenzaron a sangrar un líquido rojo que corría como lágrimas sobre el vidrio. Afuera, los habitantes del pueblo despertaron sobresaltados. Todos vieron lo mismo, una luz oscura, imposible de describir, brotando de las ventanas de la iglesia. Algunos comenzaron a rezar, otros huyeron. Dentro, el sacerdote comprendió que su juramento no podía deshacerse. Lucía tomó su mano y, con una calma antinatural, dijo: «Padre, prepárese. La revelación apenas comienza». En ese instante, el órgano de la iglesia empezó a tocar, solo. Título: El pueblo marcado, episodio 9. El amanecer llegó sin pájaros, sin campanas y sin el murmullo habitual del pueblo. Solo un silencio espeso, casi sofocante. Los habitantes despertaron con algo imposible, marcas ardientes en la piel, pequeñas líneas negras que parecían moverse bajo la carne. Primero fue doña Teresa, la mujer más devota del pueblo. Bajó corriendo a la plaza con el brazo descubierto. En su piel, justo debajo del hombro, brillaba una cruz invertida que parecía respirarle sobre la carne. «Es el castigo de Dios», gritaba entre lágrimas. Pero no fue la única. Uno a uno, hombres, mujeres y niños comenzaron a encontrar símbolos extraños en sus cuerpos, círculos imposibles, letras que nadie podía leer, cicatrices que no dolían, pero que ardían cuando alguien intentaba tocarlas.
El sacerdote salió de la iglesia con el rostro demacrado. Había pasado toda la noche frente al altar, escuchando el órgano tocar solo, sin poder detenerlo. Cuando vio las marcas en la gente, cayó de rodillas. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?» Entonces, entre la multitud, apareció Lucía. Caminaba con calma, su cuaderno contra el pecho y una sonrisa inquietante. «No son maldiciones», dijo con voz suave, pero lo bastante fuerte para que todos la escucharan. «Son señales». «¿Señales de qué?» «¿Niña?», rugió el alcalde, desesperado. Lucía lo miró con ojos inocentes y señaló la torre de la iglesia. Allí, justo donde colgaban las campanas, una figura oscura se dibujaba contra el cielo. No era hombre ni ángel, sino una silueta inmensa con alas de humo, vigilándolos. «¿De que él nos ve?», respondió Lucía, casi como si estuviera orgullosa. En ese instante, las campanas sonaron 13 veces, aunque nadie estaba en el campanario. Las marcas en la piel de los aldeanos comenzaron a arder al unísono. Gritos de dolor llenaron la plaza, y el sacerdote, sin pensar, corrió hacia Lucía. «Detén esto», le suplicó, agarrándola por los hombros. Lucía solo lo miró y susurró. «Usted juró». «Padre, ahora todos le pertenecemos». Y entonces, los símbolos en las paredes de la iglesia comenzaron a brillar, respondiendo a las marcas del pueblo. El pacto estaba vivo. Título: La procesión de las sombras, episodio 10. La noche cayó sobre el pueblo como un velo de tinta. Nadie encendió una lámpara. Nadie habló. Sin embargo, las calles se llenaron de pasos. Los habitantes, con los ojos abiertos pero vacíos, comenzaron a caminar en silencio. Sus marcas brillaban bajo la piel como brasas vivientes, guiándolos hacia la iglesia. Era una procesión sin campanas, sin oraciones, solo el sonido seco de pies descalzos golpeando la tierra. El sacerdote observaba desde la puerta del templo, temblando. «Dios mío, ¿qué está pasando?», susurró. Lucía apareció a su lado, con su cuaderno abierto. Una nueva página estaba cubierta de dibujos, siluetas oscuras, alargadas, siguiendo a los aldeanos como si fueran sombras independientes de sus cuerpos. «Padre, no son ellos los que caminan», dijo con voz suave. «Son sus sombras, y las sombras siempre regresan a su dueño». El sacerdote quiso detenerlos, gritarles que volvieran a sus casas, pero ninguno reaccionó, ni siquiera parpadearon. Fue entonces cuando vio algo peor. Las campanas comenzaron a moverse solas, marcando 13 tañidos profundos, y cada golpe resonaba en los huesos de los aldeanos como una orden. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par sin que nadie las tocara. Una ráfaga de aire helado salió desde dentro, llevando consigo un susurro imposible. «Entren». Uno por uno, los aldeanos cruzaron el umbral. Dentro, las velas negras ardían sin consumir su cera. El órgano empezó a tocar una melodía lúgubre, tan baja y profunda que parecía surgir del suelo. El sacerdote cayó de rodillas. «Detente. En el nombre de Cristo. Detente». Lucía se volvió hacia él, con una calma inquietante. «No puede detener lo que usted mismo liberó». Cuando el último aldeano entró, la puerta se cerró sola con un estruendo que hizo temblar los muros. Y entonces, desde el altar, una figura hecha de humo descendió lentamente, extendiendo sus alas sobre todos. Las sombras de los presentes se separaron de sus cuerpos y comenzaron a inclinarse, como si adoraran aquello que no debía existir. Lucía sonrió y susurró: «Ahora empieza la verdadera misa». Título: El sermón del ángel, episodio 11. El templo estaba lleno, pero nadie respiraba. Los aldeanos permanecían de pie, inmóviles, sus sombras arrodilladas frente al altar como si rezaran por ellos. El sacerdote, con el rosario roto entre sus manos, no podía apartar la vista de aquello que flotaba sobre el altar. El ángel no era como los de los libros sagrados. Sus alas no eran de luz, sino de humo y ceniza. Su rostro cambiaba a cada segundo. A veces era humano, a veces era una máscara vacía. Y cuando habló, no lo hizo con voz, sino con un eco que nació en el interior de todos. «Hijos míos, los marqué para que no se pierdan». Un murmullo recorrió el templo, no de miedo, sino de una extraña obediencia. Los ojos de los aldeanos brillaban con un resplandor antinatural. El sacerdote dio un paso adelante, temblando. ¿Quién eres?». La figura giró lentamente hacia él.
Soy lo que ustedes pidieron cuando dejaron de creer, el eco de sus oraciones rotas. Lucía, de pie junto al altar, abrió su cuaderno. En la página recién escrita, había un dibujo, el ángel, de pie sobre el pueblo, con los aldeanos sin ojos y el sacerdote de rodillas, ofreciendo sus manos manchadas de sangre. Padre, dijo Lucía con dulzura inquietante, él quiere hablar contigo primero. El ángel descendió un poco más, hasta que su sombra cubrió al sacerdote. Juraste ante mí, siervo, ahora predicarás mi palabra. El sacerdote retrocedió, negando con la cabeza. No, jamás traicionaré a Dios. El ángel soltó una risa baja y retorcida, que hizo vibrar las paredes de la iglesia. ¿Y si nunca lo traicionaste? ¿Y si yo soy aquello que estuvo en el silencio de tus plegarias, cuando él no respondió? Las campanas sonaron 13 veces. Los aldeanos, como marionetas, comenzaron a repetir en un solo murmullo. Amén. 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 El sacerdote cayó de rodillas, con lágrimas de terror. Lucía se inclinó hacia él y susurró. No se preocupe, padre. Él solo quiere que usted lo guíe. Y entonces, el ángel extendió una mano hecha de sombras hacia el sacerdote. Toma mi palabra, y el mundo sabrá quién es su verdadero Dios. El templo entero se llenó de oscuridad viva. Y el primer versículo de un evangelio prohibido comenzó a escribirse solo en las paredes. Título: El Evangelio Prohibido, Episodio 12. Las paredes de la iglesia se cubrieron de palabras que nadie había escrito. Letras negras, profundas, como heridas abiertas en la piedra. Los aldeanos miraban en trance, murmurando cada sílaba aunque jamás la hubieran aprendido. El sacerdote, con las manos temblorosas, se acercó al altar. Dios, perdóname, susurró. Pero su voz se quebró cuando el ángel se inclinó sobre él. No pidas perdón, predica. Lucía abrió su cuaderno y una nueva página se dibujó sola, el sacerdote de pie, con los ojos vacíos, proclamando palabras que hacían sangrar los vitrales. Y, debajo, un título escrito con tinta viva, el evangelio que no debían hacer. El ángel habló, y su voz fue como un trueno dentro de los cráneos de todos. En el principio, no hubo luz, solo el eco de los que pedían algo más. Y yo respondí. Los aldeanos, en unísono, repitieron cada frase, como si sus lenguas estuvieran poseídas. El sacerdote quiso detenerlos, pero cuando abrió la boca, su voz no fue suya. Y benditos sean los que llevan mi marca, porque ellos verán lo que los cielos escondieron. Una ráfaga helada recorrió el templo. Las velas negras se extinguieron, pero la oscuridad no llegó, en su lugar. Una luz oscura, casi líquida, brotó desde el altar y se esparció por el suelo. Uno por uno, los aldeanos cayeron de rodillas, llorando, no de miedo, sino de una fe retorcida que los consumía. El sacerdote, horrorizado, trató de arrancarse las palabras de los labios, pero era inútil. Su voz seguía recitando versículos imposibles. Y los ángeles verdaderos vendrán, no desde el cielo, sino desde las grietas de la tierra. Lucía, con los ojos brillando como dos estrellas muertas, sonrió. Padre, ya no puede detenerlo. De repente, las campanas sonaron 13 veces. Afuera, el cielo se agrietó como un vidrio y una sombra gigantesca se movió entre las nubes. El evangelio prohibido había comenzado a escribirse. Y esta vez, no se detendría. Título: La señal en el cielo, episodio 13. El pueblo entero se reunió en la plaza, mirando hacia lo alto con un terror reverente. El cielo, antes claro, ahora estaba cubierto por una grieta luminosa que se extendía como una herida abierta en el firmamento. De esa fisura, emanaba una luz oscura, imposible de describir, que hacía temblar los huesos y obligaba a los corazones a latir al mismo compás. Lucía, de pie frente a todos, sostenía su cuaderno como si fuera una reliquia. Una nueva página se estaba escribiendo sola, una silueta colosal con alas de sombras emergiendo del cielo agrietado, mientras los aldeanos se postraban ante ella. La señal, susurró alguien con voz quebrada. El sacerdote, sudoroso y con la sotana manchada de ceniza, dio un paso adelante. Esto no es obra de Dios. Escúchenme, por favor. Pero nadie lo escuchó. Sus voces fueron ahogadas por un sonido bajo, un murmullo que caía desde el cielo mismo, como si miles de gargantas invisibles rezaran a la vez. Lucía giró hacia el sacerdote, con una sonrisa que no parecía humana.
Padre. Él responde. De pronto, las marcas en la piel de los aldeanos comenzaron a arder con un resplandor carmesí. Algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron los brazos hacia el cielo, como si ofrecieran sus cuerpos. El sacerdote retrocedió, horrorizado, cuando vio cómo sus propias manos también comenzaban a marcarse con símbolos vivos, como si la oscuridad hubiera decidido reclamarlo también. Y entonces, la voz del ángel resonó, profunda y absoluta. Mi reino comienza aquí, y no habrá cielo que pueda cerrarse ante mí. La grieta del cielo se abrió aún más, dejando escapar una lluvia de ceniza que no quemaba, sino que marcaba. Cada partícula que tocaba la piel de los aldeanos dibujaba nuevos símbolos, completando un lenguaje que nadie podía comprender, excepto Lucía. Ella lo leyó en silencio, y sus labios dejaron escapar un único susurro. El regreso. El sacerdote, con lágrimas de desesperación, corrió hacia la niña y la sacudió. Dime cómo detenerlo. Por el amor de Dios. Dime qué hacer. Lucía lo miró fijamente, y sus palabras fueron un cuchillo helado. No puede detener lo que ya pertenece al cielo roto. Y mientras lo decía, una figura descendió de la grieta, con alas hechas de noche y ojos que brillaban como estrellas muertas. El mundo dejó de ser el mismo. Título: La última misa, episodio 14. El pueblo estaba en silencio. No había gritos. No había llanto, solo una calma antinatural. Como si todos hubieran aceptado algo imposible. Las campanas, sin manos que las tocaran, sonaban una y otra vez, marcando el inicio de lo que Lucía llamó la última misa. La iglesia se llenó hasta que no cabía un alma más. Los aldeanos, con las marcas en su piel ardiendo como brasas vivas, avanzaban en fila, sin mirar a los costados. El sacerdote, con el rostro desencajado, se mantenía frente al altar, temblando, incapaz de pronunciar palabra. En lo alto, el ángel descendió lentamente, su silueta oscura rozando el techo. No caminaba, flotaba, expandiendo sus alas hechas de sombras líquidas que parecían devorar la luz de las velas. Lucía se acercó al púlpito y abrió su cuaderno. Las páginas pasaban solas, una tras otra, hasta detenerse en una en blanco. Entonces, las palabras comenzaron a grabarse sin tinta, como si fueran escritas con fuego invisible, y los marcados se reunirán, y su fe será la llave que abrirá la grieta por completo. El sacerdote rompió el silencio. No, esto no es fe. Es una blasfemia. Dios no permitiría. Pero sus palabras murieron en sus labios. El ángel lo miró, y su voz resonó en cada piedra del templo. Yo fui su silencio, sacerdote, y ahora seré su único Dios. Los aldeanos se arrodillaron al unísono. Algunos lloraban, pero no de miedo, sino de éxtasis. Sus sombras, que ya no estaban unidas a sus cuerpos, se acercaron al altar, inclinándose como si comprendieran mejor que sus dueños la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Lucía sonrió. Padre, si quiere detenerlo, solo hay una forma, debe renunciar a él, al verdadero. El sacerdote, con el rosario roto entre sus dedos, sintió el peso de 1000 pecados sobre su espalda. No podía, pero tampoco podía permitir que esa misa terminara. El ángel abrió sus alas, y el templo entero se oscureció. Las campanas sonaron por última vez, y cuando el eco murió, solo se escuchó una frase, pronunciada por todas las voces a la vez, humanas y no humanas. Amén. Y entonces, la grieta del cielo empezó a abrirse del todo. Título: El amanecer negro, episodio 15. La primera luz del día no fue dorada. El cielo amaneció desgarrado, abierto como una herida que nunca cerraría. De la grieta brotaba una claridad oscura, densa, que no iluminaba, devoraba. Los aldeanos salieron de la iglesia en silencio, con sus marcas resplandeciendo bajo la piel como brasas vivas. Ya no parecían personas, sino fieles de algo más grande y más terrible que cualquier dios que hubieran conocido. El sacerdote cayó de rodillas en la entrada del templo, mirando el cielo roto. Señor, si todavía estás ahí, murmuró, con la voz quebrada. Lucía se le acercó, su cuaderno abierto. Una nueva página se escribía sola, con trazos tan profundos que casi atravesaban el papel. En ella, había un dibujo, el mundo entero de rodillas bajo el ángel. Y sobre ellos, la grieta ardiendo como un segundo sol. Padre, dijo la niña con una serenidad inhumana. Él ya no escucha, porque ahora habla a través de nosotros. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar.
Pero esta vez no eran 13 tañidos, sino infinitos. Un eco continuo que parecía salir de todas partes. El ángel descendió lentamente del cielo roto, extendiendo sus alas hasta cubrir el pueblo entero. Hoy comienza mi reino. Las palabras no fueron pronunciadas. Fueron sentidas, escritas en la mente de cada alma. Y los aldeanos respondieron al unísono. Amén. El sacerdote gritó, rompiendo su voz. Esto no es fe, esto es condenación. Pero su protesta fue inútil. Su propia sombra se arrancó de sus pies y caminó hacia el ángel, inclinándose como si lo reconociera como único señor. Entonces, Lucía lo miró directamente. Sus ojos ya no eran humanos, sino dos espejos que reflejaban la grieta. Padre, usted será el primero en predicar el amanecer negro. Y en ese instante, el cielo se abrió por completo. Del abismo, no bajó fuego, sino una procesión de figuras aladas hechas de noche. No eran ángeles, ni demonios, eran algo nuevo. El sol desapareció detrás de esa oscuridad sagrada. Y el mundo entero tembló. Ese día, comenzó una nueva fe. Ese día, Dios guardó silencio para siempre. Epílogo: El silencio de Dios. El pueblo ya no existía como antes. Las casas seguían en pie. Las campanas aún colgaban de la torre, pero nada era igual. No quedaban voces humanas. Solo cánticos extraños que parecían venir de todas partes y de ninguna. El sacerdote caminaba solo por las calles vacías. Su sotana estaba hecha jirones. Sus manos manchadas con las mismas marcas que antes había condenado. Cada paso resonaba como un eco en un mundo que ya no pertenecía a los hombres. Frente a la iglesia, Lucía lo esperaba. Su cuaderno estaba cerrado por primera vez. La niña lo miró con una calma que le heló la sangre. ¿Ha terminado?, preguntó él. Apenas un susurro. Lucía negó suavemente con la cabeza. No, apenas comenzó. Detrás de ella, la grieta en el cielo permanecía abierta. Un ojo inmenso vigilando la tierra. Las figuras aladas flotaban alrededor del altar como centinelas de una fe imposible. El sacerdote se dejó caer de rodillas. Lucía, si todavía hay algo de ti, por favor. La niña se acercó y le tomó las manos. Sus dedos estaban fríos como mármol. Padre, usted siempre pidió una señal, y él se la dio. Ahora, solo queda aceptar. Las lágrimas le nublaron la vista. Pero antes de que pudiera responder, el ángel descendió una vez más, cubriendo todo con sus alas negras. La voz resonó en el corazón del sacerdote. Tú serás mi primer profeta. Y entonces, sin luchar más, el sacerdote sonrió, una sonrisa rota, de rendición. Lucía abrió su cuaderno por última vez. En la última página se escribió una sola frase. Y cuando los hombres callaron, solo Dios habló y su voz fue oscura. El pueblo entero se inclinó ante el nuevo amanecer. Y el mundo olvidó lo que era rezar.